ejemplo de creación del árbol. En general el árbol se va creando como de abajo hacia arriba. Elementos de tipo integer. ¿Sí? No sé por qué me sigue dando ese error. Entonces creamos AB es un árbol binario de integer, new árbol binario de integer con 40. ¿Sí? Después de ejecutar esta línea, si vemos la stack, la memoria stack, tenemos una variable AB que apunta a un árbol binario que solamente tiene un dato en su raíz. ¿Sí? Después, ¿qué dice acá? Vamos a crear un hijo izquierdo como árbol para poder insertárselo a este 40. O sea, vamos a crear este subaárbol, vamos a crear este subaárbol, y después a este árbol le decimos agregar hijo izquierdo con este árbol y agregar hijo derecho con este árbol. Eso es lo que nos permite la API de árbol. Para crear árbol binario tenemos que ir creando subárboles y agregándole hijos derechos e izquierdos. Es como que se va creando de abajo hacia arriba. Esa es la implementación que da la cátedra y son los métodos que tenemos disponibles para crearlos. Dice, hoy me explicaron que siempre se guardan wrappers en las estructuras, pero si mandás un int se hace una conversión automática. Sí, ¿se acuerda cuando vimos esa clase que vimos los tipos de datos primitivos y los wrappers? Que vimos que se hacía autoboxing y boxing automáticamente. O sea, si yo hago, sería este caso, si yo hago integer y es igual a 10, decíamos que ya no hace falta hacer new integer y guardarlo acá. Porque Java hace lo que se llama boxing automático. Hace un new integer y lo guarda. Y sería el mismo caso en el caso de todas las estructuras que guardan tipo de datos de tipo T. Yo, si quiero guardar un int, cuando lo inserto se crea automáticamente un objeto integer y se guarda. Lo que no es válido hacer, ojo con eso, lo que no es válido hacer es decir árbol binario de tipo int. Esto está mal, ¿sí? Porque son tipos de datos referenciales, ¿sí? Acá sí les va a dar un error. Sí pueden guardar, hacer por ejemplo ahí, sí puedo yo decir, como yo ya estoy diciendo que A va a ser un árbol binario de tipo integer, o sea, yo voy a guardar objetos de tipo integer, voy a guardar objetos adentro. Entonces, lo que sí yo puedo decir acá, guardar un 80, ¿sí? Eso sí, porque ahí me hace como acá, hace un new integer de 80 y lo guarda, ¿sí? Yo acá creé explícitamente el 80, ¿sí? Hacer eso es lo mismo que esto. Bueno, entonces, después, ¿qué más hace? Creamos un hijo izquierdo con raíz, voy a ampliar esto porque no veo. Creamos un hijo izquierdo con 25, después agregamos, fíjense, a esa variable hijo izquierdo directamente yo le puedo decir hijo izquierdo punto, agregar hijo izquierdo y hago un new árbol binario de 10. Entonces le pone ese acá y a ese hijo izquierdo le voy a agregar hijo derecho new árbol binario de 32. Entonces, 25 ya me quedó un árbol cuya raíz, o en realidad acá me quedó un árbol cuya raíz es 25 y tiene hijo izquierdo y derecho. Y después creamos otro hijo derecho que se llama new árbol binario, se llama hijo derecho, en realidad decimos new árbol binario integer de 78, que me queda ahí suelto. Es un árbol con solo la raíz. Entonces, yo ya tengo este subaárbol, entonces lo que me resta hacer es AB, decirle agregar hijo izquierdo con subhijo izquierdo, le inserta y agregar hijo derecho con este hijo derecho, ¿sí? Y ahí ya me quedó el árbol armado. Bueno, esto como para mostrar que se va armando el árbol de abajo hacia arriba. Lo que no me quedó claro, dice acá Inti, es si para las estructuras genéricas nomás o si para cualquier estructura en Java. Para las estructuras genéricas, lo de los wrappers, o si para cualquier estructura en Java. Cualquier estructura en Java que vos la hayas definido como tipo de dato genérico. O sea, el tema de
O sea, siempre que vos uses tipos de datos genéricos, ahí sí podés guardar int, que automáticamente Java te usa como este boxing y te los genera. O sea, ¿por qué hablamos de los wrappers? Porque si yo acá digo, si tengo árbol binario de persona, no me queda otra. Esto porque justo los wrappers tienen los tipos de datos primitivos. O sea, el caso de los boxing y unboxing es por los primitivos. Si yo tengo un árbol de persona, new árbol de persona, acá no hay manera que me haga boxing. Yo voy a tener que tener P, que yo la creé como algo de tipo de dato persona. Persona, new persona. Siempre uno tiene que crear los objetos antes de crearlo. El único caso particular, Inti, es el de los tipos de los wrappers, porque existen los tipos de datos primitivos, un int, un entero, un bool, boolean, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí podrías hacer new árbol binario con un 8, como primitivo. Pero si no, siempre tenemos que crear los objetos para guardarlos. Bueno, el próximo ejemplo que viene, bueno, acá les hace un repaso de los recorridos, que esto lo vieron con Katy o con Ale. El recorrido preorden, inorden, posorden y por niveles, que también lo han visto ya el año pasado. Vemos alguno, por ejemplo, el preorden. Dice, procesa primero la raíz, después hijo izquierdo y después hijo derecho. Todos estos tres, preorden, inorden o posorden, hace uso de la estructura recursiva, entonces los algoritmos nos quedan recursivos. En el caso del preorden, por ejemplo, si le decimos a este orden, a este árbol que se imprima en preorden, lo que va a hacer es, va a imprimir su raíz, luego hijo izquierdo, hijo derecho. Pero cuando le decimos que se imprima hijo izquierdo, ¿qué va a hacer? Primero va a imprimir la raíz, 25, después hijo izquierdo, hijo derecho. Cuando decimos hijo izquierdo, primero va a imprimir la raíz, luego hijo izquierdo, hijo derecho. Como no tiene hijo izquierdo, hijo derecho, vuelve de la recursión, ya se imprimió la raíz. Se imprimió hijo izquierdo, ¿quién se imprime? Hijo derecho, 32. Se imprime raíz, cuando decimos hijo derecho, se va a imprimir raíz, hijo izquierdo, derecho que no tiene, entonces vuelve. Cuando vuelve esta recursión, porque cuando le dijo imprimir hijo izquierdo, se imprimió ya todo esto, la raíz ya se había impreso acá en el primer paso, así que lo que resta es 78. En el caso del inorder, se procesa hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Entonces, cuando decimos a este que se imprima en inorder, no se va a imprimir la raíz, porque primero le va a decir que se imprima hijo izquierdo. Cuando viene acá no se va a imprimir esto, porque primero hijo izquierdo. Cuando viene acá, como no tiene hijo izquierdo, ahí arranca la impresión. Hijo izquierdo, luego raíz, hijo derecho, pero cuando viene acá hijo derecho, primero hijo izquierdo. Como no tiene, se imprime ese y vuelve. Cuando se termina hijo izquierdo, entonces ahí sí raíz y finalmente hijo derecho. Y el posorden es al revés, es hijo izquierdo, o sea, va a ir hasta el hijo izquierdo, después hijo derecho y después raíz. Cuando se imprime la raíz 25, se terminó con hijo izquierdo, luego hijo derecho y raíz. Esos tres son entonces recursivos, son similares, ahora vamos a ver uno de ejemplo. Y después está el cuarto recorrido, que es el recorrido por niveles, que ese es iterativo. Es iterativo y la idea de ese es que se vaya imprimiendo por nivel. Primero el 40, que es nivel 0, después 25 y 78, que es nivel 1, y después 10 y 32, que es nivel 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de uno recursivo y del otro iterativo. A ver. Marcelo, acá estoy viendo que no entendiste el tema que de los rappers. Porque, a ver si era esa la pregunta, porque Inti lo que preguntaba es si siempre se hace el boxing. O sea, siempre que uno trabaje con los primitivos. No sé si a eso te referías. Porque la relación que existe entre rappers es rapper y sus primitivos. Ahí es donde Java automáticamente, si yo guardo un primitivo en una variable que dije que va a ser un entero, va a ser un new integer y lo va a guardar. Entonces, si yo tenía un árbol binario de integers y yo creaba un árbol con un primitivo 3, por ejemplo, Java automáticamente va a crear un integer 3 y lo va a guardar en el dato de la raíz del árbol.
O sea, me preguntaba si para todas las estructuras de Java. Para todas las estructuras, sí, que uno trabaje con tipos de datos así genéricos. Si yo guardo primitivos, sí, automáticamente se hace el boxing. Lo que hice esta referencia a cada persona porque si yo tengo una estructura de tipo dato T donde guardo una persona, ahí sí tengo que guardar yo explícitamente las personas. Bueno, entonces pasamos al primer recorrido en Java del árbol. Estas implementaciones, no sé si ustedes creo que no, les van a dar la clase árbol-binario.java y nodo-binario.java y ustedes van a tener que implementar los recorridos. Los recorridos les piden que los implementen adentro de la clase árbol binario. Fíjense que tenemos public class árbol binario, tenemos raíz con nodo que es de tipo nodo binario y acá hay unos puntitos suspensivos. Estos puntitos significa que hay más métodos. Están los métodos que vimos hoy. Agregar hijo izquierdo, agregar hijo derecho, los constructores. Bueno, a eso ustedes tienen que agregarle el método print preorden. ¿Sí? El método, por ejemplo, es vacío, ya también está implementado. Fíjense, el método es vacío es un método de árbol binario. ¿Cuándo me devuelve que el árbol está vacío? Cuando this getDatoRaíz es igual a null. Si la raíz es igual a null, ahí está vacío el árbol. Para que esto se dé, debería yo tener el constructor por defecto que no hace nada, o sea, crea una instancia del árbol sin datos. Bueno, y el método print preorden, ¿qué hace? A ver si nos preguntaron algo más. Cuando creas el árbol, le tenés que pasar el nodo raíz, ¿no? Es decir, en el ejemplo de persona de la pizarra, podrías pasarle P. Claro, yo en realidad lo que le paso no le paso un nodo, le estoy pasando un tipo de dato T. Vos fíjate, yo digo, A es un árbol binario de persona. O sea, el tipo de dato T que voy a guardar en el árbol es de persona. Entonces, cuando yo digo new árbol binario de persona, yo lo que le paso es P, le estoy pasando el tipo de dato T, no le estoy pasando el nodo. O sea, dice, cuando creas el árbol binario para pasar, le tenés que pasar el nodo raíz, ¿no? No, le paso el tipo de dato que va a guardar el nodo raíz. En particular acá, yo ahora voy a tener un objeto de tipo persona, ¿sí? O sea, el tipo de dato del árbol es de tipo persona. Yo voy a tener una persona ahí. No le estoy pasando un nodo binario, ¿se entiende? Le paso el tipo de dato. ¿Se entiende, Emilio? Pero en el nodo raíz hay una persona efectivamente. Claro, porque mira, si ahora este constructor, vamos a ir a mirar este constructor. Yo ahora voy a poner este constructor. Yo hago new árbol binario y le paso el tipo de dato T. Si yo vuelvo a la clase, miremos el constructor acá. Si yo miro esta clase, ¿qué hace? El constructor es este. Árbol binario recibe un tipo de dato T, que como yo le dije new árbol binario de persona, acá estoy mandando dato de tipo persona. Entonces, ¿qué hace? En this.raíz, en esta raíz, yo voy a guardar lo que me devuelva este constructor. ¿Qué me devuelve este constructor que está acá? Me devuelve un nodo binario. O sea, este constructor me devuelve un nodo binario en donde yo le estoy pasando, fíjate, yo hago new nodo binario, como dato, ¿qué le estoy pasando? Una persona. El dato es una persona, yo acá le estoy pasando la persona. Entonces, this.dato, cuando venga a crear un nodo, este nodito, cuando venga a crear este nodo, ¿qué hace? Crea un nodo binario y en this.dato, o sea, en este dato pone la persona que le pasamos. ¿Ves? Hacia acá. Crea este nodo binario y en this.dato pone el dato que le pasamos acá al constructor, que es P, que es la persona.
¿sí? Entonces, adentro del nodo yo tengo la persona. Como ni hijo izquierdo, hijo derecho no hace nada, este constructor me va a quedar null y null. Hace ni un nodo binario, entonces en la raíz del árbol que estoy creando me va a guardar un nodo binario de persona. ¿Se entiende? Un nodo binario de persona. Claro, cuando creamos el árbol le decimos qué dato va a tener, qué tipos de datos voy a poder guardar en el árbol. ¿Mm? Igual a como hacíamos en lista. New lista enlazada de persona. Entonces, el dato del nodo eran las personas. ¿Mm? Era igual. ¿Se acuerdan cuando hacíamos acá new lista enlazada de persona? Bueno, cada dato de ese nodo enlazado eran personas. Porque el tipo de dato de la lista era persona. Es igual acá. ¿Se entiende? La pizarra está cortada. A ver. A veces se corre. Ahí. Bueno. Claro, ahí yo justo lo de la P. Ahí. Claro, entonces acá es donde yo les decía, new árbol binario de persona. Acá yo le estoy diciendo que los tipos de datos T que voy a guardar en mi árbol, es decir, cada uno de los datos que yo tenga dentro del nodo, o sea, que sería el datito este de acá, va a ser de tipo persona. Por eso en el constructor, cuando decimos new árbol binario, ahí le estamos pasando el dato que vamos a guardar. Bien. Bueno, entonces, cuando usas el constructor privado? El constructor privado se usa acá, mira, a ver si está el ejemplo. Se usa en la clase. Como es private, solamente la clase lo puede hacer. Y el ejemplo está, a ver si está puesto. Acá, este es el ejemplo. Cuando creas un árbol binario, justamente este, new árbol binario de persona TT, vos fijate lo que hace internamente el método. El método tiene que crear el nodo, porque lo tiene que guardar en la raíz. O sea, el constructor de árbol binario lo que tiene que hacer es crear un nodito, que es este que está acá en la pizarra, y guardarlo en la raíz. Entonces, ¿qué guarda en la raíz? Hace un new nodo binario. Como está en el mismo paquete, este sí puede correr este constructor. Corre el constructor de nodo binario, que crea un nodo binario y le guarda el dato de la persona, lo guarda acá en T, y eso queda en la raíz. Ahora, la raíz del árbol apunta a ese nodo. ¿Se entiende dónde se usa el constructor privado? ¿Sí? ¿Enzo, se entiende? Bien. El árbol usa el constructor privado para crear esa raíz, digamos. Bueno, entonces estábamos repasamos los recorridos y vamos a hacer el primer recorrido, ¿sí? Bueno, ¿este qué hace? Como es el preorden primero imprime el dato de la raíz y después imprime el dato del hijo izquierdo y derecho. Entonces, el preorden, fíjese que está en el árbol, o sea que yo acá tranquilamente lo que podría decirle es a este A, al A que tenemos acá, yo le podría decir A punto, y podría invocar ese método, print preorden. Print preorden, ¿se entiende? Porque es un método de instancia de la clase árbol. Como yo es mi árbol binario, yo le podría decir print preorden. O sea que es un método que le decimos al árbol, imprimite en preorden. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Bueno, lo primero que hace, imprime el dato. O sea que va a poner 1, en el caso ahí que estamos viendo. Imprime el dato de la raíz. This get dato raíz. Fíjense, this es el árbol. Get dato raíz, lo que hace es, si quieren vamos a ver, get dato raíz,
get dato raíz, acá. Al árbol le dijimos get dato raíz. ¿Qué hace el método get dato raíz? Está acá. Tenemos ese árbol que era grande, ¿ves? Que dice, si la raíz es distinta de null, en realidad lo que imprime es raíz.getDato. Raíz me devuelve el nodo, raíz punto, como me devuelve el nodo, getDato es este. Imprime el dato que tiene adentro el nodo, ¿sí? O sea, va al nodo y le dice getDato. Bueno. El get dato de raíz lo tendría que poner acá yo para no ir y venir en la clase. Bueno, entonces imprimimos el 1 y después pregunta, si el hijo izquierdo no es vacío, si el hijo izquierdo no es vacío, entonces, ¿qué hace? This get hijo izquierdo, ¿qué me devolvía get hijo izquierdo? ¿Se acuerdan? ¿Qué me devolvía cuando yo le dije acá get hijo izquierdo? ¿Qué me devuelve? ¿De algo de qué tipo? Un árbol, exactamente. Entonces, como es el árbol mismo, preorder se va a invocar recursivamente. This, get hijo izquierdo me devuelve un árbol binario. Entonces, recursivamente va a ser print preorder de ese árbol izquierdo. Entonces viene para acá. A este subárbol le dice print preorder. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir acá. Va a imprimir el dato, ese que es el 2, va a imprimir el 2 y dice, si this get hijo izquierdo no es vacío porque este todavía tiene datos. Entonces, ¿qué hace? Get hijo izquierdo ahora agarra este subárbol, bueno, en realidad no es ese, ¿no? Justo el que está ahí es 1, 2, ¿cuál es el árbol que no se ve bien? 1, 2, es 1, 2, 3, y después acá es 4, 5, 6 y 7, así, ¿sí? Entonces, imprimió el 2 y dice, este subárbol no es vacío, entonces this get hijo izquierdo ahora agarra este subárbol y llama a imprimir en preorden, ¿sí? Entonces otra vez recursivo acá, viene y dice, imprime el dato, imprime el 4. Imprime el 4 y pregunta, get hijo izquierdo, ¿es vacío? ¿No es vacío? ¿Qué me da acá? Es vacío, ¿sí? Entonces, retorna, o sea, llamó recursivamente a esto, llamó recursivamente a esto, ¿tiene hijo izquierdo o no? ¿Sí? ¿Tiene hijo izquierdo o no? Entonces, retorna, ¿sí? Retorna, entonces, ¿a dónde sirve la recursión? Imprimimos el dato de la raíz. Fue a hijo izquierdo, entonces, ¿a dónde retorna ahora? Al derecho. Viene acá para el derecho, entonces pregunta, ¿tiene hijo derecho? Sí, tiene hijo derecho. Entonces, no es vacío el hijo derecho, entonces, ¿qué hace? Get hijo derecho, o sea que agarra este subárbol, imprime ese subárbol, ¿sí? Entonces, ya imprimió todo lo que es izquierdo. Entonces, imprimió el dato, imprimió hijo izquierdo, ahora viene para hijo derecho. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Va a imprimir el 3, después hijo izquierdo y hijo derecho. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende este algoritmo? ¿Sí? Bueno, ¿qué cambio deberíamos hacer acá si quisiéramos imprimir, por ejemplo, en posorden? Cambiar el lugar de la impresión. Claro, pondríamos la impresión después, o sea, después, o en el medio, en el caso del in-order, y con este algoritmo prácticamente tendríamos los 3. Bueno, eso después pruébenlo ustedes, que los tienen que hacer los 3 recorridos en la práctica, hagan los cambios, prueben y vayan mirando lo que les imprime. O sea, con el árbol que les dan en la práctica y pasando en preorden, ustedes podrían ya crear un arbolito, llamar al print preorden y ver que les imprima bien. ¿Qué dice cuándo suben la práctica? El lunes, porque esta semana terminaba lo de listas. ¿Terminaron todo lo de listas ya?
No, claro. Pero bueno, si alguien terminó todo y quiere el fin de semana avanzar con árboles, podrían poner en el foro si pueden ir subiendo las prácticas, porque las prácticas están listas. Bueno, ahora viene el recorrido por niveles. No sé por qué no me está cargando. Ahí está. Bueno, el recorrido por niveles cambia bastante. O sea, acá el preorden, inorden y posorden lo pueden seguir haciendo ustedes porque son recursivos y similares. Ahora viene el recorrido por niveles, ¿sí? El recorrido por niveles usa una cola genérica. Fíjense cómo está ahí. Usa una cola porque el recorrido por niveles lo que va haciendo es guardando en una cola todos los elementos de un nivel. Y luego que termina con los elementos de un nivel, pone una marca para significar que va a cambiar de nivel y va desencolando los elementos y verificando si ese nodo que desencola tiene más hijos y empiezan a colar los hijos de ese nodo. Ahora vamos a ver bien el ejemplo. Pero siempre que recorremos por niveles, ya sea para árboles binarios, binarios de búsqueda o los generales que vamos a empezar a ver la otra semana, siempre los recorridos por niveles necesitan usar una estructura auxiliar para ir guardando los nodos de cada uno de los niveles, ¿sí? Bueno, fíjense que la cola genérica es la que ustedes implementaron en la práctica 2. Y fíjense también que hay acá como un doble, como una estructura más compleja de tipos genéricos. Porque dice que la cola genérica, ¿se acuerdan que nuestra cola genérica tenía elementos de tipo T? Bueno, acá es una cola genérica que tiene árboles binarios de tipo T. Porque este es un método que lo tenemos que implementar también en la clase árbol binario de T. Árbol binario de T es nuestra única clase Java, es árbolbinario.java. Yo no sé qué datos voy a guardar, pero quiero hacer un recorrido que me sirva para cualquier tipo de datos. Entonces, si yo creo un árbol binario de personas, lo que voy a guardar en esta cola genérica yo va a ser árbol binarios de personas, porque yo tengo que ir guardando los árboles, ahora vamos a ver. Por eso es que cola es una cola genérica de árboles binarios de T. Si yo, cola acá le llama cola, el nombre cola. Si tengo la cola, entonces dice que cola es una cola genérica de árboles, una cola genérica de árbol binario de T. ¿Sí? Cola. ¿Qué significa? La cola, ¿se acuerdan que era así? Sí, se van encolando y se desencola. Siempre que decimos desencolar, se desencola primero y siempre que se encola al final y acá. Lo que estamos diciendo acá es que cada uno de estos puede ser un arbolito. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, tenemos cola, es un árbol, una cola genérica de árboles binarios de T. ¿Se entiende entonces la estructura? Por ese doble acá como encapsulado. New cola genérica de árbol binario de T. Bueno, ¿cuál es la idea de la cola? La idea es encolar todo este árbol y poner una marca como diciendo, bueno, voy a trabajar con este nivel. Después, desencolo este árbol y le pido a esa raíz el hijo izquierdo y la hija derecho si tiene. Y encolo ese nivel, o sea, el subárbol 2 y el subárbol 5, y pongo una marquita para decir, bueno, ya voy a procesar el nivel 1. Después, cuando voy desencolando los elementos del nivel 1,
voy preguntando si tiene hijo izquierdo, hijo derecho, y los voy encolando atrás y poniendo marcas. Ahora vamos a ver cómo se va formando esa cola. Pero la idea es usar esta cola genérica para ir encolando los elementos de cada nivel. Y a cada nivel lo vamos a ir separando por una marca, en este caso null, para que nos indique que cambiamos de nivel. ¿Sí? A ver, voy a mirar el foro. ¿Qué haces con la instrucción cola encolar? Cola encolar, si yo a la cola le digo encolar un arbolito, lo que va a hacer, me va a venir y va a encolar acá otro árbol. ¿Sí? Si yo a la cola le digo desencolar, me va a devolver este árbol y ya no va a estar. Cuando yo digo, por ejemplo, en A, le digo a la cola, punto, desencolar, ¿qué me va a guardar en A? Va a guardar este arbolito. O sea, cuando yo a esta cola le digo desencolar, me devuelve este árbol. O sea, este árbol va a apuntar ahí y yo ya no lo voy a tener más en mi cola. O sea, en A desencolo, lo guardo ahí, pero yo no lo tengo más en mi árbol. ¿Se entiende? Y si yo digo encolar, supónganle que yo le digo encolar este árbol, que es rojo, a esta cola le digo encolar, ¿qué va a hacer? Va a guardar como último elemento ese rojo que está ahí. ¿Sí? Eso es encolar y desencolar. ¿Se entiende? Bueno. Por practicidad, después por ahí yo lo que guardo en la cola es como la raíz, para que no sea más fácil. O sea, para que no sea más fácil, voy guardando en esta cola. La cola en realidad tiene árboles, pero voy guardando acá la raíz, así sabemos de qué árbol estamos hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer este ejemplo para ver cómo va quedando la cola y cómo podemos recorrer este árbol por niveles. La idea entonces, recorrerlo de manera que imprima 1, que haga un salto de línea, que después imprima 2 y 5 y que después imprima 3, 4, 6, 7. La idea es que vaya imprimiendo así por nivel. Bueno. Entonces, el método se llama recorrido por niveles, no recibe parámetros porque dijimos que era un método de instancia de árbol binario, entonces al árbol le podemos decir recorrete por niveles. Bueno, lo primero entonces que hace es crear esta cola, la cola esa con new cola genérica de árbol, no lo pongo yo porque lo tienen ahí, ya está creado. Bueno, después dice cola encolar dis. Bueno, si yo tengo, que decimos que la cola nuestra es esta, ¿no? Cuando yo a esta cola le digo encolar dis, es como que encola todo ese árbol. O sea, prácticamente sería como que encola 1, el 2, 5, 2, 5, 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6 y 7. ¿Sí? Ahí está. Bueno, en esa línea, entonces, la primera línea que dice cola encolar dis, encola todo el árbol. Y después dice cola encolar null. ¿Por qué encolamos el null? Encolamos el null para significar que vamos a cambiar de nivel. Significa que en el nivel 0 tenemos solamente al 1. ¿Sí? O sea, encolamos y ponemos el null. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos líneas que están acá, cola encolar dis, encolamos todo el árbol, cola encolar null. Mientras la cola no esté vacía, ¿qué hago? Árbol, cola desencolar. Desencolo esto y lo guardo en una variable árbol. ¿Sí? O sea, árbol, mi variable árbol, apunta a ese arbolito. Porque yo digo, en árbol, ¿qué guardo? Lo que desencolo de esa cola. Si yo lo desencolo, ya no lo tengo más acá. ¿Sí? Desencolar significa sacarlo de esa cola. Ay. Bueno, después, no me deja acá. Yo quiero ver las dos cosas, quiero ver la clase y la pizarra, pero bueno, no puedo. Bueno, entonces, mientras... No, escucha, se me...
¿Ustedes ven bien? Ahí va. Ahí va. No. Quería ver más grande el código. Bueno, ahí va. Entonces, desencolamos. Después, en árbol, entonces desencolamos y nos quedamos con el árbol que tenemos en el primer elemento de la cola. Si el árbol es distinto de null, sí, es distinto de null. Lo primero que hace es árbol get dato raíz. Imprimimos get dato raíz, o sea que nos va a imprimir el 1, ¿sí? Bueno, después preguntamos, si el árbol get hijo izquierdo no es vacío, o sea, a este árbol le preguntamos, si el get hijo izquierdo no es vacío, entonces, ¿qué hacemos? Cola, encolar, ¿qué encolamos? Árbol get hijo izquierdo, ¿sí? O sea, este era el get hijo izquierdo, ¿se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a encolar ese, que vendría a ser, podemos decir que se le puedo poner el 2 con sus hijitos, ¿sí? Después dice, si árbol get hijo derecho no es vacío, cola encolar el hijo derecho. Entonces ahora, ¿qué vamos a encolar? Vamos a encolar el 5 con todos sus hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora, hasta ahí vamos bien. Estoy acomodando mi pantalla porque... sí, ahí vamos bien. Bueno, entonces, una vez que encolamos los dos hijos, volvemos acá al while y dice, árbol, cola, desencolar. Bueno, ¿qué desencolamos ahora? Desencolamos un null, ¿sí? Desencolamos en árbol, ¿qué nos queda ahora? Árbol, ahora en árbol nos queda apuntando a null. Entonces decimos, si árbol es distinto de null, no, es igual a null. Entonces venimos acá al else y decimos, si la cola no está vacía porque encolamos en nivel 1. No está vacía porque ya encolamos en nivel 1. Si no está vacía, entonces dice system.outPrintLine, eso lo que hace, imprime una línea para posicionarse ahí en la próxima línea, y dice cola encolar null. ¿Por qué volvemos a encolar null? Volvemos a encolar null porque ya procesamos el nivel 1. Entonces venimos acá y encolamos el nulo, ¿sí? Bueno, volvemos entonces acá al while. Mientras la cola no esté vacía, árbol, cola, desencolar. Bueno, cuando desencolamos ahora, árbol, ¿sí? En árbol, ¿qué desencolamos? Desencolamos ese subárbol 2, ¿sí? Que tiene el 3 y el 4. Entonces dice, primero imprimimos el dato de la raíz. Imprimimos el dato de la raíz, este lo desencolamos ya, imprimimos el dato de la raíz, ¿y qué más pregunta? Si el get izquierdo, bueno, en realidad acá, ya que estamos lo pongo, pero el 2 tiene el 3 y el 4, y el 5 tiene el 6 y el 7. ¿Sí? Entonces pregunta, si el get izquierdo no es null, entonces lo encolo. Lo encalamos acá, 3. Si el get derecho no es nulo, lo encolamos ahí. ¿Sí? Y salimos. Ahora viene acá, árbol, otra vez desencolar. ¿A quién desencolamos ahora? ¿A quién desencolamos ahora? ¿Quién nos queda en la cola? El 5. Perfecto. Desencolamos el 5 y esa nos queda la variable árbol. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, imprimimos el dato y después pregunta, si el get izquierdo no es vacío, no es vacío, lo encolo. Entonces ponemos acá el 6. Si el get derecho no es vacío, no es vacío. Entonces lo encolamos. ¿Sí? Bueno, volvemos acá al while, ya encolamos los hijos derechos, izquierdo y derecho, y viene acá y dice desencolar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda ahora árbol? Cuando desencolamos nos queda este null, ¿sí? Entonces, si el árbol es distinto de null, no, es nulo. ¿Sí? Es nulo, ¿por qué? Porque terminé de procesar el nivel 1, entonces con encontré un null significa que ya no hay más elementos del nivel 1. Venimos acá, la cola no está vacía, no, entonces, ¿qué hace? Hace un salto de línea para prepararse para imprimir el otro nivel, que lo tiene ahí ya encolado. Y dice, cola, encolar null. Otra vez ponemos un null porque terminamos de encolar
los elementos del nivel 0, 1 del nivel 2. ¿Sí? Bueno, y esto entonces, ¿cómo sigue ahora? Venimos acá, árbol desencolar, árbol distinto de null, sí, porque desencolamos el 3, es distinto de null. ¿Sí? Imprimimos el dato, el 3, y pregunta, ¿hijo izquierdo distinto de null? No, es nulo. No entra. Hijo derecho es null también, no hace nada, entonces venimos acá, desencolamos el 4. ¿Sí? Desencolamos el 4, imprimimos acá árbol que dato raíz, se fija si tiene hijo izquierdo o derecho, como no tiene, no encola nada, viene, desencola el 6, lo imprime, como no tiene hijo derecho o izquierdo, no hace nada, viene, desencola el 7, imprime acá el dato del 7, tiene hijo derecho no, tiene hijo izquierdo no, viene acá, desencola el null, desencolamos el null y preguntamos si el árbol es distinto de null, no es null. Bien acá, si la cola no está vacía y la cola sí ya está vacía, lo que significa que no tenemos más elementos. Opa, ¿se entrecortaba? Bueno, ¿me siguieron igual con el ejemplo? Bien. Bueno, ese es el recorrido por niveles. Este recorrido por niveles, o sea, ustedes ya saben que si tienen que hacer recorridos preorden y en orden, van a tener que usar más un algoritmo recursivo, y si tienen que hacer recorridos por niveles, en general van a necesitar alguna cola hacia auxiliar para ir guardando los elementos del nivel. Esto mismo después se generaliza para otros tipos de árboles, como para árboles generales, por ejemplo, ¿sí? Y estos algoritmos suelen tomarse en los parciales, porque, por ejemplo, les pueden preguntar, no sé, si es un árbol general, les pueden decir cuántos nodos tengo en un determinado nivel. Entonces, ustedes van a tener que ir recorriendo el árbol por niveles hasta llegar a ese nivel y recorrer y ver cuántos elementos tiene en ese nivel. En el árbol binario, bueno, también se podría, en el árbol binario también lo podrían hacer, ¿sí? Bueno, a ver, voy a leer un poquito las preguntas. ¿En qué ocasiones sirve hacer un recorrido por nivel? Ah, mira, justo ahí lo dije. En el árbol general, supóngase que ustedes tienen un árbol general, el árbol general es tanto en binario como en general, ¿no? Pero en el general se ve un poco más, porque supóngase que ustedes tienen el árbol general puede tener cualquier cantidad de hijos cada nodo. Esto puede ser un árbol general. Fíjense, el árbol general, el binario tiene solamente izquierdo y derecho, pero el general tiene todo esto. Y el recorrido por niveles es igual. Yo voy guardando en una cola todos los nodos de un nivel y contando cuántos tiene. Supóngase que esta es, no sé, la presidencia de una empresa que tiene dos subgerencias y ahí tiene departamentos. Y yo quiero saber cuántos empleados tengo en los subdepartamentos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Posicionarme en este nivel, en este subdepartamento, y podría encolar todos estos elementos y ahí contar cuántos empleados tiene ese nivel, esos subdepartamentos, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo. Bueno, hay otro ejemplo que vamos a ver ahora. A ver qué más preguntan. La conexión baja y sube porque de ratos. Ah, puede ser, chicos, que sea mi conexión. A ver, voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. A ver qué acá me dice. No, pensé que me decían algo los profes de la cátedra, pero no. Voy a abrir la puerta, a ver que tengo el wifi un poquito, el router un poquito lejos, a ver si se escucha mejor. Bueno, a ver que sigo leyendo las preguntas. Recién entonces me preguntaban en qué caso se podría usar el recorrido por niveles. A ver qué más. A ver. ¿Me siguen escuchando entrecortado?
A ver, bueno, voy a actualizar la página, a ver. Ahora seguimos igual. ¿Se escucha mal entrecortado? Bueno, entonces aprovecho, porque nos quedan sí, 3 transparencias. Sí, igual. Bueno, aprovecho y hacemos un corte de 10 minutitos. Son las 2:05, un poquito menos. 2:05 volvemos y reinicio mi router, a ver si tengo mejor conexión. Y bueno, les dejo acá, les comparto entonces, como les dije hoy, el link que les iba a compartir, que es de chicos de acá, de compañeros de ustedes, que tienen una banda. Bueno, les dejo a ver qué les parece. Y espero algunos links de otros artistas acá del grupo, para la próxima.
Bueno, chicos, acá estoy. Siento cortar la música para seguir con recorridos de árboles. Bueno, a ver si se animan otros a mandar links. Bueno, que la vez pasada me mandaron 3 nada más, pero bueno, no, eran de videos, así que no daban para acá. Alguna música o algo que tengan ganas de compartir, me lo pasan y el jueves lo vemos. Bueno, entonces vimos los recorridos más recursivos, preorden, orden y posorden, y vimos el recorrido por niveles. Ahora, si yo les digo, recién preguntaban, ¿qué ejercicio se podría hacer usando alguno de estos recorridos? Si ustedes tendrían que determinar si un árbol binario es lleno, ¿sí? ¿Qué algoritmo utilizarían? ¿Alguno de los preorden, inorden o posorden? ¿O utilizarían un algoritmo por niveles? Para saber si un árbol es lleno, ¿se acuerdan cómo es? Tiene que estar lleno hasta el nivel H-1, no, perdón, para que esté lleno, un árbol lleno es este exactamente. Todas las hojas tienen que estar al mismo nivel y todos los nodos internos tienen que tener 2 hijos, ¿sí? Completo, ¿se acuerdan que completo era que tenía que estar lleno hasta el nivel H-1 y después se va completando de izquierda a derecha? Eso sería completo. Pero para saber si es lleno, nosotros tenemos que estar seguros, o para determinar que es lleno, tenemos que estar seguros que todos los nodos internos tienen 2 hijos y que todas las hojas, que no serían los internos, están al mismo nivel. Para esto existe una pequeña formulita que dice que este sería en el nivel 0, este sería el nivel 1 de los árboles y este sería el nivel 2, ¿sí? Entonces, si el árbol está lleno, se cumple que 2 a la nivel es la cantidad de elementos. Profe, la cámara. No Ah, está. perdón. Gracias. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos entonces. Para determinar si el árbol es lleno, entonces podríamos usar esta fórmula que dice que un árbol está lleno si en cada nivel la cantidad de nodos de ese nivel es 2 a la nivel. 2 a la 2 acá sería 4. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer esta implementación de este algoritmo, ¿qué les parece? ¿Cuál de los 4 recorridos que vimos hasta ahora es conveniente? Federico dice por nivel, claro. Nos convendría el por nivel, porque nosotros hacemos ese mismo algoritmo que hacíamos recién, y ¿qué más tendríamos que sumar? A ese algoritmo, ¿qué otras cosas tendríamos que ir haciendo? Claro, entonces deberíamos guardar la cantidad, sí, o aunque no lo imprimamos, nosotros podemos ir un contador, exactamente, un contador de nivel, acá nos dicen un contador de nivel, porque una vez que terminemos, fíjense, acá una vez que terminemos de mirar este nivel, lo que nos fijamos es, estamos en el nivel 1, entonces veamos 2 a la 1 es igual a 2, si es así, seguimos adelante, seguimos con este nivel. Cuando terminamos, cuando encontramos el null, es decir, terminamos de evaluar todo este nivel, preguntamos, ¿era 2 a la 2 es igual a 4? Sí, entonces seguimos adelante. Si en algún momento encontramos que en un nivel tenemos una cantidad de nodos menor a la que deberíamos tener según esta fórmula, entonces ahí cortamos la ejecución del algoritmo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un contador de nivel y un contador de nodos. Ese contador de nodos se debería resetear en cada nivel. ¿Sí? Contamos 1, reseteamos, contamos 2, reseteamos, contamos 4, reseteamos, ¿sí?
Bueno, entonces el algoritmo es prácticamente el mismo al que analizamos recién, con la incorporación de esos pedacitos de código en rojo, ¿sí? Este es exacto, lo que está en negro es el algoritmo por niveles que vimos recién. Y lo que está en rojo es lo que incorporamos, que recién ustedes decían, para poder ir contando los niveles y los nodos por nivel. Entonces arrancamos acá con un nodos en 0, con un nivel 0. Fíjense que acá se hace lo mismo, se encola el árbol completo, se pone un null y arrancamos en el while. Desencolamos. Y fíjense, cada vez que nosotros encolamos un nodo, o sea, un árbol, decimos, ¿tiene hijo izquierdo? 2, lo encolamos, lo contamos. ¿Tiene hijo derecho? Bueno, lo encolamos y lo contamos, ¿sí? Entonces, cuando venga el null, cuando ya desencolamos estos dos y venga el null, vamos a preguntar si la cantidad de nodos de ese nivel es igual a 2 a la nivel, entonces encolamos un nulo y seguimos adelante. ¿Sí? Si no, ponemos lleno en falso. Ponemos esta variable lleno en falso para salir de este while. Porque el while que hacemos anteriormente para atravesar todo el árbol por niveles no tenía ninguna condición, simplemente que la cola no esté vacía. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, mientras la cola no esté vacía y el árbol hasta el momento esté lleno, seguimos adelante. Cuando detectamos en un nivel, cuando terminamos de procesar un nivel y detectamos que la cantidad de nodos no es igual a 2 a la nivel, ahí ponemos, no, venimos acá al else, o sea, si no pasa eso, venimos al else, ponemos el lleno en falso y salimos del while y va a devolver esa variable lleno que es false. Que acá al principio la ponemos en true antes de arrancar y la ponemos en falso solamente si en algún nivel detectamos que hay menos cantidad de nodos de lo que debería haber. Si no, esto va a terminar naturalmente y se va a retornar el lleno con el true que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende la modificación? Bueno, así que este podría ser, por ejemplo, podría ser un ejercicio de parcial, por ahí en general con árboles generales, pero con binarios también podría ser, pero por ahí árbol general podría ser esto, ¿no? Que hagan un método que reciba como parámetro un nivel, por ejemplo el 3, y que devuelva la cantidad de nodos del nivel 3. ¿Sí? Ese podría ser un parcial. Bueno, Jerónimo dice, profe, ese más mal nivel hace la operación y después lo incrementa. Claro, porque el nivel arranca en 0. Entonces, para preguntar por el nivel 1, le suma 1 y pregunta si 2 a la 1 es 2. Entonces, por eso, podría arrancar el nivel en 1 y hacer el más atrás, también es lo mismo. Que el más esté adelante significa que le suma 1 y después pregunta. ¿Sí? Y de los parciales no se sabe mucho. Hay muchas posibilidades que sigamos así en forma remota un tiempo más, porque lo que es el área de educación no parece ser una de las primeras áreas que van a volver a la actividad, digamos, presencial, ¿sí? Así que es muy probable que sigamos un tiempo más así y que volvamos para junio para la toma de parciales. Así que todavía no hay nada definido. Vamos a ver porque, bueno, esta cuarentena era hasta el lunes y en principio sigue. Así que por ella vamos a empezar a pensar en algunos cambios. Se hace en papel. Se hace en papel o en compu. Se hacen en papel. Los parciales son en papel. No, virtual no se va a poder tomar porque son casi 400 inscriptos y es muy difícil. Quizás alguna entrega virtual, esas cosas sí, pero el parcial en sí, Java en papel asusta más que parcial en papel. ¿Cómo Java en papel asusta más que Pascal en papel? No, no. Son más cortitos los parciales acá que los que les tomaban en Pascal. Eh, no, no, no se asusten. En el parcial hay que escribir este tipo de códigos. Los parciales de Pascal eran
interminables. Exacto, los parciales de Pascal eran interminables. Acá no, en general son alguna clase con algún ejercicio en donde ahí se evalúa el algoritmo, pero no son hojas y hojas como les tomaban en parcial en Pascal. Y no sé, claro, son distintos profesores igual, pero bueno. ¿Qué es el último else? El último else es para salir del while en caso de que yo detecte, es de este if. Dice, si la cantidad de nodos que procesé coincide con el 2 a la nivel, significa que todavía el árbol hasta el nivel que voy evaluando está lleno. Si no, pongo el lleno en falso para que salga de este while porque ya detecté en algún nivel que faltan algunos nodos. El de cola es vacía. No, a ver. Espérate que lo miro, lo voy a agrandar. Dice, si el árbol es distinto de null, cuando viene el null, yo evalúo lo que pasó. Entonces digo, si la cantidad de nodos coincide con la potencia, pongo otro null, reseteo la cantidad de nodos para seguir adelante. Y si no, lleno en falso, porque significa que en algún nivel encontré menos nodos de lo que debería encontrar. Entonces, cuando salgo acá y vengo al while, como pregunto si lleno sigue siendo true, salgo y voy a retornar ese lleno que es falso. ¿Se entiende? Ese lleno, este es el del while, y ese lleno está fuera del while. Bueno. Bueno, nos quedan ahora dos ejercicios más que están relacionados con árboles de expresión. Son complejos estos dos. No se asusten con esto, porque bueno, esto se los damos un poco también para que entiendan la mecánica un poco de los árboles de expresión, porque de árboles de expresión en general no se les toma el código en Java, sino que se les da una expresión y les dice a ustedes que, por ejemplo, devuelvan el árbol a partir de esa expresión, pero con dibujitos, digamos. Entonces, si ustedes entienden el código y la lógica de los mecanismos, van a poder hacer después esto en papel. No, ¿por qué te asustaste? No se asusten, no, hagan las prácticas, sigan con las teorías. ¿eh? Si ustedes hacen las prácticas y preguntan bien en las prácticas, les va bien en los parciales. No se preocupen. Pueden recuperar por tema. ¿eh? Después hacemos algunos parciales, acá siempre. O sea, ahora hacemos estos árboles, hacemos árboles generales, y después hacemos un parcial que sería el módulo 1 de árboles, lo vamos a hacer. Lo hacemos acá en el pizarrón entre todos y así van practicando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la otra profesora? La otra profesora dijo que hay órdenes distintas para hacer cuentas en matemáticas. Se me desplomó el cerebro. Sí, la promoción se mantiene igual. Sí, la promoción se mantiene igual. Bueno, lo de tener los parciales en junio puede complicarnos. No, chicos, nosotros o sea, vamos a considerar la situación que se está viviendo y vamos a tomar un parcial acorde a cómo se dio la materia. Por más que se tomen todos los módulos juntos, no les vamos a hacer 5 horas de parcial con 10 horas escribiendo código. O sea, acomodaremos las evaluaciones de manera que podamos comprobar si ustedes comprendieron los conceptos básicos y todo lo que uno quiere que aprendan. Así que bueno, nos vamos a ir adaptando. No se preocupen por eso. Ustedes sigan con las teorías, hagan las prácticas, consulten, que les va a ir bien. No se preocupen por eso. No vamos a bajar el nivel.
No vamos a bajar el nivel, no hemos sacado una clase teórica, no hemos sacado una diapositiva de ninguna teoría. Buscaremos la manera de evaluar de otra manera. El nivel no lo vamos a bajar, de ninguna manera. Lo que digo que no les vamos a hacer, si antes tenían 2 parciales de 3 horas, no les vamos a tomar un parcial de 6 horas. Veremos la manera de evaluarlo para mantener el nivel, pero para que también puedan aprobar los que estudiaron y saben los conceptos, ¿sí? Cursaron hasta los feriados, tal cual. Veremos si se extiende un poco en el tiempo, si usaremos las vacaciones de invierno para evaluar. O sea, hay muchas cosas todavía por definir. Bueno, entonces, pasemos a árboles de expresión. Árboles de expresión ya los vieron entonces. Un árbol de expresión está asociado a una expresión aritmética y podemos usar los árboles binarios para representarlo. Vemos que en los árboles binarios los nodos internos son los operadores y en las hojas tenemos los operandos, ¿sí? Entonces, en la práctica tienen 2 ejercicios que son convertir una expresión postfija en árbol de expresión. Y son como complejos estos 2 algoritmos, a pesar de que los vemos ahí chiquititos, cortitos, tienen su complejidad, por eso es que los explicamos en la teoría. Es convertir una expresión postfija en árbol de expresión y convertir una expresión prefija en árbol de expresión. Bueno, una expresión postfija, entonces, es aquella en donde tenemos primero los operandos que el operador. Un ejemplo es este. Bueno, yo voy a ir borrando un poco el pizarrón, mientras vayan mirando un poquitito el código, y escribo eso mismo, así lo vamos usando. Entonces dice AB más C por D, C por DE y más. ¿Sí? Bueno, fíjense si lo hice bien, AB más C por DE más. Bueno, entonces, este método, fíjense, podría decir acá, puede estar implementado en cualquier clase. Fíjense que este no habla del DIS, no está dentro de la clase de árbol binario, sino que es un método cualquiera que recibe una expresión, un string, ¿sí? Esto en realidad vendría a ser como un string, esa expresión vendría a ser como un string. Eso es lo que recibe como parámetro el método. Y devuelve, fíjese, el tipo de dato que retoma, devuelve un árbol binario. O sea que este acá crea el árbol y lo devuelve. O sea que este método podría estar en cualquier clase. Ustedes importan la clase binario, árbol binario, y lo pueden crear aquí adentro. Bueno, lo que hace acá esto es una pila genérica. Una pila. ¿Se acuerdan? Recién usamos una cola genérica para ir guardando los elementos del nivel, y acá vamos a usar una pila. Acá la pila, ¿se acuerdan qué es? Tiene sus métodos apilar, apilar y desapilar. ¿Sí? Siempre lo hace, si lo vemos como una lista acostada, digamos, del primer elemento. Cuando decimos desapilar, desapila el primer elemento, y el apilar apila en el primer elemento, ¿sí? Bueno, vemos acá que dice desde i igual 0 hasta la cantidad de elementos del string, o sea que es un algoritmo iterativo. Va a ir recorriendo este string, se va a ir quedando en cada iteración con un carácter de estos. Dice C es igual, fíjense, a x.charaTi. X es un string, y charaTi, charat es un método de la clase string, que lo que me va dando es cada uno de los caracteres. Entonces, desde i al final vamos a ir agarrando cada uno de los elementos y fíjense lo que hace ahí. Con el primer elemento, que es una A, crea un árbol binario con ese carácter. ¿Sí? Es este, sí. Entonces dice, result es new árbol binario carácter de C. O sea, lo primero que hace con la A, crea un árbol binario, ¿sí? Tengo compartida la pantalla, ¿no? Sí.
crea entonces un árbol binario con ese carácter. Y pregunta, si ese carácter, el que teníamos ahí en C, ¿no? Que es la A, si C es un operador, y no, tenemos una acá entonces. Como no es un operador, no entra safe, entonces hace P apilar. P es nuestra pila, ¿sí? Vamos a hacer acá nuestra pila P. P es nuestra pila, ¿sí? Entonces, lo que hace es P apilar. Apílala, ¿eh? Supongamos es nuestra pila de árboles, apílala. Viene después y es igual a 1, agarra el segundo carácter. ¿Sí? O sea que ahora C apunta a B. Y hace lo mismo. Crea result, new, árbol binario. ¿Es un operador? No, entonces P apilar. Entonces viene y apila B. ¿Sí? Bueno, yo lo hago así. En realidad este es lo que estoy apilando es un arbolito, ¿no? Si lo vemos bien, esto apunta a un arbolito que es A y esta apunta a un arbolito que es B. ¿Sí? O sea, es una pila de árboles, fíjense acá, es una pila genérica de árboles de carácter, ¿sí? O sea que esta es una pila que tiene árboles, este. Bueno, después pasamos a C, ahora va a tener el más, ¿sí? Entonces, viene acá y dice result new árbol binario con ese carácter. Y pregunta, ¿C es un operador? Sí. Entonces ahora entra este if. Y fíjense lo que hace. A result, que es este arbolito, o sea, este C acaba de crear ahí, al más, perdón. Acaba de crear este árbol, ¿no? Fíjense que acá hace result es igual al new árbol binario de C, cuando agarramos el más. Crea ese árbol y dice, ¿es un operador? Sí. Entonces, a este result le dice, result, agregar hijo derecho, P desapilar, con lo que me devuelve el desapilar. O sea, yo desapilo de acá, desapilo de a este B, y se lo agrego acá a hijo derecho. ¿Sí? Y después dice, result, agregar hijo izquierdo, ¿qué agrego acá en hijo izquierdo? Lo que me devuelve el P desapilar. ¿Qué hace el P desapilar? Desapilo este y se lo pone acá. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora qué hace? Cuando sale el if dice P apilar el result. Entonces ahora lo que tengo apilado es eso. ¿Sí? Mi pila solamente tiene eso. ¿Se entienden las operaciones de apilar y desapilar? Sí, se entiende, ¿sí? No, es una expresión fija, porque yo tengo el operador después de los dos operandos, ¿sí? Es una expresión fija, tengo el operador después de los dos operandos. Voy a pasar, tengo que analizar toda esta expresión fija y devolver el árbol, ¿sí? Bueno, entonces continuamos ahora. Nuestro C, vamos a ir caminando. Ahora justo el C apunta al carácter C. Entonces, creamos un nuevo acá, árbol binario con C, preguntamos, ¿es un operador? No, entonces apilar. ¿Qué hacemos? Apilamos acá el árbol C. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora tenemos el signo de multiplicar. ¿Sí? Entonces dice result, new árbol binario con ese de multiplicar. Entonces, creo un árbol binario con el multiplicar y pregunto, ¿C es un operador? Sí, acá está, va a entrar por este, es un por. Entonces, ¿qué hago? A este arbolito que acabo de crear ahí, le digo result, agregar hijo derecho, le agrego hijo derecho, ¿con qué? Con lo que desapilo de la pila. ¿Qué desapilo de la pila? El C. Desapilo de la pila el C. ¿Sí? Y después, agregar hijo derecho con lo que desapilo de la pila. ¿Qué agrego en mi hijo izquierdo? Perdón, mi hijo izquierdo, con lo que desapilo de acá. ¿Se entiende? Ahí desapilé. Tengo la pila vacía.
Y ahora que dice P, apilar el resultado. Entonces ahora apilo este. ¿Sí? Cuando yo digo apilo, en realidad el apilar es así, ¿no? Apilo eso, o sea que ahí me apunta a ese elemento. Bueno, seguimos con el D y el E. Bueno, yo igual lo veo así como referencia, me parece más claro. Después, viene el D y el E, hacemos lo mismo. Como no es un operador, apilamos el D. Profe, se cortó. Bueno, bueno, entonces, seguimos. Justito me quedé sin batería, chicos, me concentré en el algoritmo y no me di cuenta. Entonces estábamos acá en que recibíamos, en que el C apuntaba al más, entonces crea este árbol binario. Profe, no se ve. ¿Ahora? ¿No se ve? No se ve. No se ve la cámara. No me está dejando, me trabó. Ah, está. Me sacó de presentadora, por eso. Ahí va. Ahí va. Ay, no me deja compartir. A ver, iniciar. Ah, no me deja. A ver, ahí creo que va. Sí, ahí creo que va. No me dejaba compartir. Bueno, a ver si avanzamos con este. Va.
Bueno, entonces estábamos, el C ahora apuntaba ya al último elemento que es el más, así nos había quedado la pila. Entonces, ¿es un operador? Sí. Entonces, ¿qué hace? Agregar hijo derecho con E, vamos a ponerlo más acá, así. Agregar hijo derecho con E y agregar hijo izquierdo con D. Desapilamos este y apilamos este. Ay, no me falta uno ahí. Ah, acá le falta una... Nos queda suelto esto, sí, a ver. Espere. Le falta un más ahí. A ese operador, a esto, le falta el signo de dividir. Sí. Quedó mal ahí la clase. Bueno, si no nos queda el árbol suelto. Bueno, entonces ahora el C vale esto, creamos el árbol con S. Como es un operador, entonces desapilamos este y lo agregamos como hijo derecho, desapilamos este otro y lo agregamos como hijo izquierdo, y ahí finaliza, ya pudimos analizar todo el string y quedó el árbol armado, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona este ejercicio? Es una expresión fija, sí, le faltaba, este debe estar corrido acá en la transparencia, después lo veo. Bueno, y el último ejercicio, es lo último de hoy ya, es convertir una expresión prefija en un árbol de expresión. Es decir, tenemos antes, están como torcidos los símbolos estos. Vamos a cambiar entonces ahora. Esta es una expresión prefija, convertir a un árbol de expresión. Fíjense que acá, en este caso, arrancamos con el valor de la raíz. Es una expresión, esta es prefija. Están primero los operadores y después los operandos. Entonces, esto es dividido por más ABC más ABC más D. Bueno, esta expresión es una expresión prefija y este algoritmo es un poco más complicado con el otro porque utiliza recursión, es un algoritmo recursivo porque nosotros vamos evaluando, o sea, comenzamos agarrando esto que va en la raíz. Y después, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que agregar hijo izquierdo, pero de lo que se genere a partir de lo que yo voy evaluando. O sea, y estoy acá, ¿y esto qué es? Esto es una raíz, pero voy a guardar como hijo izquierdo, hijo derecho, lo que se genere a partir de esto. Y acá, ¿esto qué es? Es una raíz que va a tener hijo izquierdo y hijo derecho. Recién acá tengo operandos, y recién ahí puedo empezar a armar un subárbol. Cuando arme este subárbol va a volver de la recursión y ahí voy a poder empezar a hacer los enganches, ¿sí? Entonces, este recursivo es un poco más complejo que el anterior, pero bueno, les repito, por eso es que los explicamos, porque solos por ahí es muy difícil que los puedan hacer. Bueno, entonces, empezamos, fíjense que este algoritmo es lo mismo, recibe un string, ahora después les digo que este es un string buffer en particular, y recibe un árbol binario de caracteres. Y hace lo mismo, va a recorrer toda esta cadena de caracteres y se va a ir quedando carácter por carácter. Y pregunta, primero hace result, agarramos, entonces lo primero que agarra es este, ¿sí? Y agarra el símbolo de división, crea un árbol binario con eso y pregunta, ¿es un operador? Sí. Entonces dice, a result, agregar hijo izquierdo, pero fíjense, digo, agregar hijo izquierdo. ¿Pero lo puedo agregar ya? No, porque yo tengo que agregar ese izquierdo cuando me retorne de esta recursión, porque acá se llama recursivamente y dice convertir a prefijo, o sea, se llama recursivamente convertir a prefijo, pero ahora la expresión sacándole esto ya. Entonces ahora esta es la expresión que le manda, ¿sí? Fíjense que él dice, convertir prefija y ¿qué le mando? Ex, que es la expresión que viene como parámetro, delete desde el 0 al 1. Fíjense,
nosotros conocíamos string, ¿sí? La clase string. Pero la clase string es inmutable. Entonces, si yo utilizo el string en recursión, en los llamados recursivos, cuando yo voy pasando, le puedo ir sacando un carácter, pero cuando vuelvo de la recursión, ese integer no cambió. ¿Se acuerdan que hicimos ejemplo que uno manda un integer por parámetro, cuando vuelve no cambió? Entonces, si yo uso string, cuando voy avanzando la recursión, cuando lo voy pasando acá con uno menos, va bien, pero cuando vuelvo de la recursión, el string es inmutable, no cambió. Entonces, yo necesito ir pasando un string que cambie, porque tengo que ir evaluando todos los caracteres hasta llegar a evaluar al final, ¿sí? Entonces, por eso usamos un string buffer, porque un string buffer es mutable. La diferencia está, un string buffer es una clase parecida al string, que mantiene una cadena de caracteres, tiene otros métodos, pero es mutable. Si yo a un string buffer le digo delete desde la posición 0 un carácter, me va a hacer esto, me lo va a borrar y mi string ahora es ese. Es mutable, por eso es que cambiamos a string buffer. Bueno, entonces, llamamos acá otra vez recursivamente con un carácter menos. Entonces, un carácter menos. C ahora apunta al por. Creamos un árbol binario otra vez con S, creamos un árbol así con el por, y preguntamos, ¿es un operador más menos igual por? Sí, entra el if otra vez. Entonces, ¿qué hace este result que acabo de crear? Otra vez le dice agregar hijo izquierdo. ¿Con qué? ¿Lo puedo yo ya hacer este enganche? No, me voy a quedar esperando porque ¿qué tengo que agregar? Lo que me devuelva de esta recursión. ¿Qué es? Convertir prefija ahora con uno menos. Entonces, esta ahora va a ir así, ¿sí? Y se va a llamar otra vez al convertir prefijo con uno menos. Entonces, volvemos acá. Ahora vamos a tener el más. Creamos otro result. Preguntamos, ¿es un operador? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? A ese result le decimos agregar hijo izquierdo, ¿sí? Agregar hijo izquierdo, y llamamos otra vez recursivamente, pero ahora ya a partir de A, ¿sí? Ya tenemos acá 3 llamados recursivos que quedan pendientes, ¿sí? Entonces, ahora cuando recibe A, ya nuestro arbolito, cuando decimos result, acá es un árbol binario con el A. Entonces preguntamos, ¿el carácter es un operador? No. No entra el if. Fíjense lo que hace. Hace return result. Se retorna este. Entonces, como se retorna, ¿qué pasa? Yo puedo hacer este enganche porque ya me lo retornó en la recursión. ¿Sí? Entonces, ahora, me retornó, o sea, con el más yo llamé a insertar hijo izquierdo con eso. Y ahora, ¿a dónde sigue mi código? Al hijo derecho, exactamente. Ahora sigo al hijo derecho. Entonces vengo acá y ¿qué digo a ese result? Agregar hijo derecho, sacándole la. O sea que ahora mi string es este. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Agregar hijo derecho y mandamos ese string. Cuando viene acá la recursión, es un operador no, entonces directamente se retorna ese. Se retorna este y se puede hacer el enganche este de la recursión. ¿Sí? Bueno, vamos acá entonces, ya sacamos el A, vamos a sacar el B, ¿sí? Que también así lo mandamos. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Este más ya insertó el hijo derecho, insertó el hijo izquierdo, ¿sí? Entonces, ya se puede hacer el enganche este, porque ya retornó el árbol ese, ¿sí? Entonces ahora, ¿a dónde seguimos? Seguimos al árbol derecho de este B. Entonces ahora llamamos recursivamente con eso. Creamos ese árbol binario C, preguntamos si es un operador no, retorna, entonces se termina esta recursión, ¿sí? Y continuamos con el otro pedacito del subárbol. ¿Se entiende?
nos queda este cachito. O sea, ya terminamos con todo el hijo izquierdo de este, entonces ahora agregamos hijo derecho con aquel. Cuando vamos a agregar acá hijo derecho con este, nos va a quedar ahí pendiente, vamos a crear este. Después, bueno, vamos a poner el D y el E. ¿Sí? Y cuando se retorne este, ahí completaría el árbol. Bueno, este es lo que tiene algunas cosas interesantes para analizar. Bueno, el tema de la recursión se ve bien acá, como queda esperando los llamados hasta que se empiezan a retornar. Siempre los return son las hojas, o cuando este árbol, en el caso de acá, cuando es un operador y yo ya agregué el hijo izquierdo y el hijo derecho, entonces se retorna ese y así se van haciendo los enganches para arriba. ¿Sí? Si es operando, es el caso base de la recursión. Claro, ahí retorna y también sí, se retorna también cuando se termina de hacer estos subenganches. ¿Sí? Bueno, chicos, esto era lo último para hoy de árboles. El lunes van a empezar con árboles generales y el jueves veremos algunos ejemplos de árboles generales. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda de esto. Pónganse a terminar lo de listas, lo que no terminaron. Y si hay alguien que ya terminó todo lo de lista, mande al foro, así empiezan a subir las prácticas. Bueno, y acuérdense de mandar algunos links con cosas para compartir, cosas que se puedan compartir. Así que, bueno, listo, chicos, entonces, si no tienen dudas, cerramos por hoy. No sé qué más nos dicen acá. ¿Cómo va el hijo derecho? Me explotó un poco el cerebro. A ver. Vuelve de la recursión. Si lo hacemos acá en el grafiquito este. Claro, porque cuando es, o sea, viene un operando, o sea, partimos del primero, ¿no? Viene este operador. Como es un operador, crea este árbol, porque acá dice, ¿ves? Resul es un árbol con división, pero como es un operador, a ese resul, punto, agregar hijo izquierdo, o sea, le va a agregar este hijo izquierdo, pero va a quedar pendiente, porque adentro del hijo izquierdo en realidad lo que le tiene que agregar es lo que le devuelva de toda esta recursión. Y esta recursión, ¿qué hace? Llama al convertir prefija con todos estos caracteres, pero sin o sea, por ahí, o sea, se va insertando hijo izquierdo, hijo izquierdo, hijo izquierdo, y quedan todos pendientes hasta el caso en que evaluamos el A. O sea, cuando nosotros evaluamos acá, que viene el primer A, cuando viene el A, B, cuando el string que recibimos ahí, que decimos convertir prefija, y acá le mandamos algo que empieza con A, y se corra esto recursivamente, el árbol este que genera es este A. Este A va a decir, ¿es un operador? No, no es un operador. Entonces no entra este if y hace return result. Cuando hace este return result, lo que está retornando es este arbolito, porque este ya está listo, porque no tiene que insertarle hijo derecho e izquierdo. Porque al ser un operando, no tiene que insertar hijo izquierdo y hijo derecho, ya se retorna así. Entonces, este result, este más que había quedado pendiente, este agregar hijo izquierdo, se retornó. Entonces, cuando viene acá ese arbolito la, le engancha. Entonces pasa que es agregar hijo izquierdo. Agregar hijo izquierdo con que con lo que le devuelva al convertir prefija, pero ahora sin la A, o sea, ahora a partir del B. Entonces, este convertir prefija que empieza en B, va a venir acá y va a crear un result, que es este arbolito B. Entonces, este árbol B cuando venga acá, ¿es un operador? No, entonces se retorna, o sea, el B se hace y se retorna. Entonces, este derecho que había quedado pendiente, como ya se volvió este árbol B, lo engancha también. Entonces, el result que tenía el más, ya agregó el hijo izquierdo, ya agregó el hijo derecho, entonces este también se retorna acá. Como se retorna acá, se resuelve el hijo izquierdo que había quedado del por. Entonces vamos a pasar al hijo derecho a partir del C, porque el B yo ya lo puse, entonces a partir del C. ¿Se entiende?
Esto igual, si quieren, yo entiendo que es bastante bollo, porque encima que hoy vimos la estructura del árbol, que tiene un nodo de los recorridos, es bastante complejo. Si quieren, el jueves repasamos estos dos, las de la conversión prefija, posfija y prefija, o este que es el recursivo, y ahí arrancamos con árboles generales, ¿sí? Porque sí, de estos por ahí se toman ejercicios más teóricos. O sea, lo que podría hacer es preparar algún ejercicio medio teórico de esto, de los que se toman en teoría, para que vean qué es lo que hay que aplicar de esto. Por ahí no es tan fino el algoritmo, sino la lógica de las conversiones. Bueno, entonces hacemos así, el jueves repasamos el iterativo y el recursivo y hacemos algún ejercicio de lo que se toma de esto, que es más la parte teórica. El ejercicio teórico, pero que tienen que aplicar esta lógica, ¿sí? Bueno. Sí, el parcial se toma todo junto, teórico y práctico. Se toma todo junto. Así que bueno, chicos, si más o menos está, entonces nos vamos despidiendo. Bueno, nos despedimos, no sé si quieren con el link, con lo que les compartí al principio o al final, o en el medio. ¿Qué quieren escuchar? O me manda alguien algo nuevo, no sé. Bueno, listo chicos, entonces, nos vemos el jueves, ¿sí? Genial. Y vayan a las prácticas, aunque no sean las suyas. En las notas hay links. Ah, bueno, genial. Ahora las chumeo antes de salir. Genial, para el jueves que viene. Bueno, listo, chicos. Buen fin de. Cuídense y sigamos adentro. Nos vemos. Ay, felices Pascuas. A ustedes también. Nos vemos. Listo, listo, listo. Chao. Nos vemos. Chao, chao. You are currently the only person in this conference.